Muy bien, ahora sí, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo miércoles y con un nuevo miércoles hay un nuevo maestro y no es cualquier maestro, porque ustedes ya lo ven, está en cámara. Vamos a saludar y a presentar, bienvenido, maestro internacional Juan Carlos Jase, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la gente que quiera volver a escucharme, porque creo que alguna vez me escucharon más de uno. Bueno, vamos a ver si hoy nos confesás algo. Tenemos que hacer un pico de rating, nos tenés que confesar alguna cosa que no sepamos, algo que en las otras. Mira, vamos a ver si te podemos sacar alguna cosa que en las otras charlas no te hayan preguntado. Pero bueno, voy con la primera. ¿Quién Sí. es Juan Carlos Jase? Un santafesino, hincha de Colón, como corresponde, que se vino a Buenos Aires un poco a trabajar y otro poco a jugar al ajedrez. Y que ha dedicado prácticamente, pese a que soy técnico químico, pero he dedicado casi toda mi labor al ajedrez en sus diferentes formas, sea jugando, sea enseñando, sea dirigiendo, en fin, todo lo que el mundo del ajedrez me ha visto. O sea, Santafesino, sí, santafesino, hincha de Colón. por supuesto. Y me dijiste que sos técnico químico, ¿era? Repetime. Técnico químico, sí, llegué a trabajar en la Comisión de Energía Atómica, Ajá. un lugar donde tuve la suerte de tratar Un gran a uno de ajedrecista. mis ídolos, a uno de mis ídolos que fue Raúl Sanguinetti. Y creo que había otro muy Y querido ajedrecista, el bueno, querido Franz Benko, ¿no? Franz Benko, sí, sí. No hay para mí, como ¿Qué, diría él. qué equipo, ¿eh? Qué equipo que tenían. Y de Santa Sí, Fe, sí. ¿cómo llega al ajedrez un hincha de Colón? Mira, hace un par hace poco estuvimos con Carlos García Palermo, que nos confesó que sus inicios fueron también en el club de sus amores. ¿Vos dónde empezaste a jugar al ajedrez? ¿Dónde despertó el No, amor? es muy interesante toda la historia. Yo empecé mirando cómo le enseñaban a mi hermano y empezamos a jugar y como siempre pasa, eso como éramos del barrio, pasaba que por un tiempo jugábamos y por un tiempo y un buen día, digamos como que se nos pasó las ganas, qué sé yo, hasta que reapareció y hubo algo muy interesante que fue mi primo, Julio César, iba a la biblioteca Mariano Moreno y a leer, a buscar libros, me quedó la costumbre, tanto es así que durante mi tiempo, cuando estuve desocupado, leía más o menos un promedio de un libro por día. De Y ajedrez. escuchamos de... Sí, no, no, y libros, Ah, libros. bueno, menos mal, sí, sí. Morrie West, Howard Fast, todo eso, pero este, en eso escuchamos una persona que dice, la sala de ajedrez, y nos miramos con mi primo y que nosotros, mi hermano y yo, le enseñamos a mi primo y ya jugábamos casi torneos dentro de casa, al cual se prendía mi papá y un tío, claro, obviamente de el nivel pobrísimo, ¿no? Tanto es así que desconocíamos reglas elementales. El peón al paso, Con el el no, famoso. no, algo más interesante. Mi hermano una vez me ganó con rey alfil contra rey, porque justo me había ahogado y yo no tenía movimiento y perdí. Para Ah, mí, claro. Bueno, bueno. Eso, vos sabés cosa que que pasa. durante una época, esto es anécdota que no tiene nada que ver, durante alguna época el ajedrez tuvo como regla esa misma. Sí, pero es increíble la mejoría que implica todo lo que es el ahogado. Es como uno después eh, hilvanando cosas, se da cuenta que, por ejemplo, ahí aparece algo tan importante en el ajedrez como el material necesario y suficiente para ganar. Y en ese caso, por ahí un peón es más fuerte que un caballo o que un alfil. Bueno, seguimos al jugador, que era un jugador del equipo de Unión en ese momento, y ahí conocí lo que era el anexo de la biblioteca Mariano Moreno, que era el Club Alfil Blanco. Y estaba justo un match entre Alfil Blanco y Unión, no sé, un campeonato santafesino sería,
6 tableros, que era la costumbre, porque antes estaba la costumbre de los torneos por equipo, que es una cosa que casi bueno, ahora en este momento no se puede, pero casi se ha perdido. Bueno, ahora se están haciendo otro tipo de torneos por equipos. Pero, y ahí sí que me enganché con el club, y creo que tuve la mejor de las academias porque me enseñó más que nada a sentarme frente al tablero, a entender, a saber de que a veces uno le toca poner las piezas, a guardarlas las piezas, a cuidarlas a las piezas, no solamente cuando jugás, sino para que no se rompan, no se pierdan. Así que eso fue muy importante. Y para más, mi debut, además de los matches que en ese momento nosotros organizativamente, mi hermano Ricardo, que 2 años mayor que yo, que también empezó a jugar y que fue en su momento el campeón santafesino más joven en el año 1965. De familia ya el Pero asunto, entonces. claro, nos quedamos en la familia. La única, la parte de desgracia de todo esto fue que perdimos el torneo familiar. Ya no podíamos jugar. Papá pasó de ser un competidor a ser un hincha que nos acompañaba y nos iba a ver a los torneos. Yo la primera partida que jugué fue graciosa, pues yo fui a ver a mi equipo jugando en el torneo por equipo, no sé si en un sábado a la tarde. Y cuando llego, me ve el alma mater, que todavía juega en Santa Fe, ya cerca, a una cierta edad, cerca de los 80, en los 80, Otto Amsler, que me ve, me agarra, más o menos me agarra un poco menos que de la camisa, me pone una lapicera en la mano y dice jugá. Faltaba un jugador. Y ese fue mi debut. Fue unas tablas honrosas contra Unión de Santo Tomé. Esto pasó hacia el año 1960. Y otro gran detonante fue ver el torneo Ángel Casanelo con los grandes maestros extranjeros, Taimano, Kornoy, Szabó y Gligoris. Y los santafesinos, ¿no? Los argentinos, porque ¿Y estaba quién, y Rosetta. quién, y quién era tu ídolo en ese momento? ¿Vos veías a estos monstruos jugando ahí? Salías de la, salías de la escuela, digamos, de la escuela del ajedrez, te encontrás con estos monstruos. ¿Y quién Sí, era sí. a quién querías copiar vos? Bueno, la curiosidad me llamó hacia Kornoy en ese momento porque el primer libro que yo tuve, uno de los primeros libros que estaba justamente en Unión de Santa Fe, al que yo iba a jugar el torneo de tercera y de segunda, estaba el libro después de Zoilo Caputo sobre el torneo del siglo, el torneo de 1960. Y Cornoy me llamaba la atención, pero también me llamaban la atención los jugadores nuestros, porque yo me acuerdo que me maravilló el hecho de que Rosette empezara 0-4. Y eso Increíble, fue, claro. Sorprendente. sí. Y que después de eso llegara al título de gran maestro. Eso, eso fue un poco todo. Después empecé a jugar los campeonatos juveniles y sorprendí. En Santa Fe el 61 no me fue tan bien, tenía 13 años y ya había empezado la escuela secundaria, eh, que me iba muy bien. En el 62, sorpresivamente yo gano el campeonato santafesino juvenil. Digo sorpresivamente porque había varios candidatos por encima. Uno era un ex campeón, otro mi propio hermano, ¿no? ¿Cuántos años Que ahí tenías vos en ese momento? y yo llegué con 14 años a campeón juvenil santafesino. En esa época no existía Claro. otra categoría que Los cadetes vinieron el después en campeonato. los 70, después de los 70. No, para ser exacto, si no me equivoco, yo empieza en el 77 y creo que el primer campeón fue justamente el que viene el miércoles que viene, creo, Ah, sí, que sí, no sé fue si podemos Sope, decir. Guillermo Sope. Sí, Ah, señor. no sabía, No, bueno. no, no pasa Pero nada. Guillermo Sope fue el primer campeón cadete.
Y yo ahí, como fui el campeón juvenil más, en ese momento fui el más joven. Bueno, después por supuesto me superaron algunos, qué sé yo, Braga, otro, pero yo tenía 14 años y jugué el No, no, campeonato increíble. juvenil, este, ¿Y eso te que daba por en su... aquel momento, ser campeón juvenil, te habilitaba a algún torneo, a viajar, a algo? Y fue que yo llegué al campeonato nacional, que se jugó en Chapadmalal, y que terminó ganando un tempranamente desaparecido y gran teórico, y muy importante jugador del interior, que es Claudio Amado, que, que ganó, Claudio Amado ganó en un desempate contra un tucumano, Luis Barea. Pero ya para Otra. ese entonces uno empieza yo era un gran jugador de partidas rápidas, porque en el torneo en sí me tocó una zona imposible, pese a que en la primera partida le gano al campeón metropolitano, después pierdo las otras y se había hecho por zonas y obviamente no llegué a la final. Este, pero en el campeonato, en el de partidas rápidas, sorpresivamente también salí subcampeón. Ah, bueno, En esa bueno. época era, sí, sí. Con jugadores muy fuertes. Sí, me ganó Rubinetti, que entre paréntesis, hoy diríamos, no sé si diríamos me pirateó, tenía 2 piezas de menos, pero me ganó por tiempo. Dos piezas de Mirá menos. si le record, Bueno, se mirá si podría decir. recordará. No podemos, el recuerdo a Jorge que ya no está, pero sí te pirateó. Digo, Sí, no, con todo después, el respeto. después le desarrollé una gran admiración por su juego y una gran admiración por algo tan importante. Era el tipo más insufrible que había porque con una pequeña ventaja Mil te horas. tenía 453 horas y finalmente te ganaba. Y lo Yo disfrutaba, podría yo decir, creo. Y él él lo disfrutaba disfrutaba, llevarte sí, a un sí, sí. terreno que Él le nadie. ganó partidas kilométricas. Bueno, el título de campeón de maestro internacional lo gana en la última partida del Zonal Sudamericano del 69 contra el campeón paraguayo Riego Prieto en más de 100 jugadas. Un final que solamente lo podía ganar él, qué sé yo. Qué memoria, Y yo me Juan acuerdo, Carlos, ¿eh? Yo siempre digo, sí, la otra vez me quedaba sorprendido con Carlos, pero me parece que esta es una constante de las entrevistas de los miércoles. Son todos de los mejores jugadores que ha tenido la historia del ajedrez argentino. De eso está además decir. Que deben tener una memoria prodigiosa, seguro. Pero que tengan este nivel de detalle es sorprendente, porque yo lo puedo googlear y saber algunas cosas porque me preparé para charlar con ustedes. Pero nosotros no nos pusimos de acuerdo, no sabemos de qué vamos a hablar, pero sí. tenés todo el detalle, todo. Y sí, yo ya, primero porque viví muchas cosas, viví mucho el ajedrez nacional, yo he jugado todo tipo de campeonatos, desde los juveniles, que después de eso, en ese año 63, fue terrible porque yo estaba en tercer año y quedé recontra libre por una hepatitis y 63 y 64 prácticamente no jugué. Eso Entonces, marcó esta enfermedad y esta situación física, marcó mucho tu carrera, ¿no? sí, porque además buena parte de esto no era resabios de la hepatitis, sino un problema de una enfermedad de nacimiento que es mi talasemia. Entonces, bueno, me perjudicó en algunas cosas y en otras, bueno, yo me acuerdo que llegaba a la revista Ajedrez, creo que le leía hasta los comentarios de cualquier cosa, desde los problemas, cualquier cosa. Nosotros hacíamos maravillas con muy poco. No llegábamos al límite de Jacobo y Julio que escribían las variantes que iban descubriendo, pero nosotros copiábamos las variantes. Yo tenía un cuadernito y así fue, por ejemplo, que en el año 64 me apareció un verdadero ídolo que después tuve la suerte de conocer y la mayor suerte todavía de poder tener score favorable, que fue Ben Larsen. Yo me acuerdo porque en esa época
no valorábamos todo lo que era la revista Ajedrez y la editorial Sopena. No lo valorábamos. Y en el 64 en Ámsterdam del 64 es un torneo que yo lo palpé muchísimo. ¿Cómo Y por seguían ejemplo, esos ya, torneos ustedes? Porque, digamos, me vuelvo, yo te escucho a vos y estoy viviendo la época, pero los chicos que están del otro lado, los más jovencitos, que no de pronto están acostumbrados a aprender la computadora o el celular, ven las partidas en el momento, ¿qué jugó Carlsen ahora? Antes no era así, no salía la televisión, no había no, internet, no había WhatsApp, no había mails. La gente debe ser, esto era otro mundo. Era otro mundo, pero hace no tantos años. ¿Cómo, cómo se seguía un torneo? ¿Había forma de seguir un torneo o te enterabas mucho tiempo después? no, según la calidad del torneo, algunas veces aparecían los diarios. Los diarios sí le dedicaban más espacio y uno tenía mayor costumbre de leer diario. Bueno, más de leer, porque ahora una de las cosas que uno siente o nota es que no se lee tanto. Es Tal probable, vez claro. porque no se necesita o se acostumbra a la comodidad de la consulta fácil, pero antes aparecía. Tanto es así que yo me acuerdo siempre porque nosotros en Santa Fe teníamos, sí, también teníamos nuestro propio ídolo, que fue cuando Juan Carlos Klein en el año 63 juega el campeonato argentino, empata el primer puesto con Raimundo García y Samuel Schweber, dejando atrás a Roseto y otros más. Me Claro. acuerdo porque Klein jugó partidas maravillosas, diríamos hermosas. Una de ellas fue con Marcusi, que creo que apareció en algunos libros y en algunas revistas, este, pese a que el premio a la mejor partida del año se la dio también Julio Bolbochán, a una que le ganó a Fernando Herrera, un jugador de Tucumán, en ese campeonato argentino. Y para nosotros, digamos que seguíamos mucho entre nosotros. También la vida era un poquitito más económica, entonces eso de ir a tomar un café mientras jugábamos al ajedrez Era se de verdad. usaba, Se hacía. era de verdad, Era de se verdad, ¿no? hacía. Hoy decimos nos vamos a tomar un café y no Sí, pasa. sí, ay, bueno, se me acaba de ir uno de los... No, ahí los audífonos, ahí estamos, ahí vamos bien. Ahora sí. Yo siempre digo Bueno, audífonos y la gente me corrige, son auriculares, perdón. bueno, para mí auriculares, Sí, sí. audífonos, para mí, yo los sinonimizo. ¿Qué quieres que Muy te diga? bien. Sos de los míos. Además, Bien. ajá. Y mire, también el ambiente de Santa Fe era, yo era generalmente, por ejemplo, el que le probaba variantes a un jugador que yo valoré después con el tiempo, que Francisco Burgalat, que llegó a jugar campeonatos nacionales, pero que hizo cosas muy importantes en teoría, que hoy, por supuesto, aunque nadie las sabe, pero Francisco Burgalá fue el primero que me mostró la variante después con de la berlinesa, que después Kramnik popularizó cuando le ganó Con a Kasparov. Kasparov, ¿sí? Y lo gracioso era que llegaba casi a las mismas conclusiones. Claro, le faltaba Sí, el equipo de el analistas hilo. y 30 años de diferencia, ¿no? Porque, Bueno, pero bueno, a mí me usaba un poco del sparring para esas líneas. Y es más, cuando yo reaparezco hacia fines del 64 en un torneo, este, en Santa Fe, de los que me invitan, que es un torneo, no sé si lo tiene que haber ganado Klein. Y bueno, yo salí, obviamente no muy bien, apenas, y jugué, sí, tuve taja, pero y yo me acuerdo que Burgalat llegó a escribir un artículo en una revista ajedrez sobre esa variante, sobre la variante Schliemann y sobre, ¿sabés, Juan Carlos, que la historia. estamos teniendo un pequeño problema de conexión? A ver si ahora
A ver, Has vuelto, ahora estamos de vuelta. Sí, señor. bueno, y bueno, estoy hablando, en el año 65 hago mi debut en el Campeonato Argentino por equipos, que se juega en Paraná. Y ahí es donde conozco a dos personas que realmente también talentosas, importantes en el ajedrez nacional, como son Osvaldo Bazán y Jaime Emma, con el cual digamos que de alguna manera las tertulias post ronda eran Eran largas, muy ¿no? amenas y largas. Bueno, ¿Qué este, época? O sea, siempre muy regional todavía. Estamos hablando hasta ahora un jugador, campeonato argentino. un gran jugador nacional, uno de los mejores de Santa Fe. ¿Y hasta Sí, cuánto tiempo estuviste en Santa Fe? Porque vos después sí. llegás lejísimo. Bueno, no quiero adelantar nada de tu historia, pero ¿cuándo es el quiebre? Decís, no sé si Santa Fe me queda chico o tengo que probar más No, allá. no, en realidad empieza con mi finalización de los estudios. Año 67 me recibo de técnico químico y después hay que salir a buscar trabajo. No, La vida de hay que todos. vivir, digamos. Y para colmo, para esa época, mi papá se enferma, digamos, fuerte y eh, viajo, bueno, en el año 68 yo viajo a Buenos Aires, aunque todavía jugaba en la Copa AFA, la famosa Copa AFA, aquella famosa Copa AFA que se jugaba todos los fines de semana, en el Club de Unión Santa Fe, donde había conseguido algún conchavo como profesor de ajedrez. En esa época no estaba tan caracterizado ni tan cotizado el enseñar ajedrez, por supuesto. Así todo, en el año 68 yo juego en el primer tablero de Santa Fe. Pero antes me toca digamos, otro pequeño logro. Yo gano el campeonato santafesino en el año 67. Y después llego a un campeonato argentino que justamente por esas complicaciones, porque muchos de los grandes no lo querían jugar, los grandes maestros y qué sé yo, pero que aparece un sponsor importante y se juega el campeonato al final, ni en el 67, sino en marzo del 68, donde va por zonas. Y si bien es cierto, la mía es una zona muy pareja, el que sale último soy yo en mi zona, Ah, mira. con 2 puntos y medio contra 4 que terminan con 3. Y ahí es cuando pierdo con Pano, y hago tablas con Roseto y, Bueno, un y, torneo y duro, con- muy sí, duro. sí, la zona era, y Weisler, yo digo, me autoafano un punto, pero bueno, hice ese torneo y esto fue en el año 68. Ya para entonces yo había jugado ya tres campeonatos argentinos por equipo. En el 65 en Paraná, en el 66 en Tucumán, con el equipo de Santa Fe, y ahí donde donde digamos me relaciono más con Osvaldo Bazán, y en el año 68, donde vuelvo a jugar en Río Hondo y tengo la oportunidad de jugar por primera vez y única vez, porque después no jugué más con él, pero sí tuve mucha relación con Erich Eliscases. Yo hice un score interesante porque no perdí ninguna partida y empaté con Eliscases y Rubinetti. Año 68, ¿yo quién era? Eras un jugador que estaba teniendo resultados con los mejores de Argentina. Sí, pero tanto es así para más datos, así. Después, ahí sí, vengo a Buenos Aires, empiezo a trabajar en un par de empresas y el que me da una mano enorme para conseguirme un trabajo es César Corte, que El no, eso maestro. no me lo puedo olvidar porque creo que enseñaba en esa época en el Club Municipalidad. Va. Ah, eh, eh, y que de ahí después, curiosamente, sale Aldo Seiler, ¿no?
y varios Bueno, jugadores más, después pero creo que Valerga también fue alumno no de sé, él. Creo, no mire. sé, sí, claro, en realidad tenía un estilo, una cosa, César Corte, uno de los problemas que tenía siempre fue el apuro de El tiempo. tiempo, sí, sí. Y me contaron, porque yo no lo supe, pero lo vi o me lo contaron, anécdotas increíbles de Corte. Una de ellas que quedó libre por llegadas tarde. O sea, no faltaba, pero llegaba tarde. Entonces era media falta y así fue que quedó Increíble. alguna vez. Sí, Bueno, sí, pero bueno, marca un problema con el tiempo, ¿no? sí, sí. Bueno, o tal vez, o qué sé yo, o sería, yo siempre me acuerdo de algunas manifestaciones como esa con el asunto, viste, que este asunto, esa maximización que se hace del Elo, yo me acuerdo de César Corte diciendo en su momento, este, Padre nuestro que estás en el Elo, Ah, claro. Bueno, el Elo era para un premio decir, en aquel momento, digo, hasta no, hace no no, tantos años, era bastante particular tener ranking Elo. Recién claro, estaba saliendo. yo jugué a fines del 69 un primer campeonato argentino y después el campeonato argentino había quedado completamente devaluado, con lo cual recién se recupera en el año 72. Y yo me acuerdo que en el año 72, cuando yo juego el campeonato argentino y me clasifico para el equipo olímpico, yo voy a la Olimpiada sin Elo, Sin así, ranking Elo. A la sin Olimpiada, ranking, sí, un no rankeado. Para que la gente un no sepa rankeado. que puede pasar. Pasó. Pero Y sí, le volvés con con pasó. un resultado. Claro, pero yo supongo que por eso no sé si, no, porque era jovencito y le esperaban cosas mayores, no tuvo que ir a Siberia a Carpo, pero jugó habiendo ya ganado Ah, un jugadorazo. el torneo alequino en el 71, habiendo ganado el primer tablero Bueno, vos ahí empatás con Carpo. con Carpo, sí. Bueno, en realidad todavía no entiendo cómo fue que, bueno, sí entiendo. Yo priorizaba en esa época, cada medio punto valía y, y prioricé, pero hoy en día La seguís jugando. hubiera seguido jugando la partida porque él me propone tabla. Esa. En esa Olimpiada sí, yo hago un porcentaje interesante y empato entre otros con Matulovic también y con otros grandes maestros. Este, y gano más de las que pierdo. No, no, claro, sí, Pero hiciste un torneo bárbaro. Bueno, hiciste buenos torneos en general, ¿no? En tu vida. sí, Porque sí. creo que queda un pendiente que es que ya nos vas a explicar por qué en algún momento no, no, ¿por qué no? Vos dejás de jugar mayormente en el 84, 85, como que de ahí se pierde un poco el rastro. Ahora lo que venías haciendo hasta ahí, sobre todo creo que del 70 y Sí. largo hasta el 80, ese tramo era para Eh, alguien que ponga plata, que este muchacho juegue, porque venías muy bien. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero hiciste la primera Olimpiada. sí, sí, en el 72. Y te hago Eh, las preguntas que hago siempre. sí. Jase a la Olimpiada. Se sube al avioncito con su maletita y la primera partida dice que le toca, dice, juega acá, usted tablero 3 o 4 no recuerdo qué tablero este es el No, que. yo era el último, el segundo 4, suplente, era 4. así que era cuatro. Y en esa época era clásico. Todos tenían ganas de jugar al principio. Cuando empezaban los cachetazos, te Sí, claro. dejaban el lugar. Las negras son tuyas. O jugás todas de negras y. Así, Sí, sí. sí. Pero bueno, la No, primera no, no. partida, ¿no? Una Olimpiada, ahí. ¿Te acordás de, Sí, te acordás de tu el rival. club? ¿Te acordás de tu familia? Estás muy lejos. Se te aflojan un poquito las patitas. ¿Qué sentiste? Y en realidad yo tenía grandes cosas porque yo no jugaba solamente al ajedrez. Yo trabajaba en la Comisión de Energía Atómica y el hecho de que prácticamente todo mi división se viniera a despedirme en el aeropuerto, ya para eso era importante. Yo creo que hasta el día de hoy, un día importante fue en la última partida del Campeonato Argentino del 72, me pasa lo siguiente. Yo sabía, con empate entraba en el equipo.
y eso crea una condición de nervios importante. Pero decidí jugar la partida y chao, sí, sí, entro. Sí. Y tuve la suerte de ganar una importante partida contra Horacio García, que después ese año Julio Bolbochán la consideró la partida del año, Ah, bien. la mejor partida del año. La partida que vos no te tenías que jugar, la que tenía que hacer tabla. Sí, más sí, aplicando el método más sí. Después lo escuché una vez lo escuché, creo que, Sorín, cuando le dijeron algo, pero ahí va, podés perder, y le dijo, mira, yo a Lelo a título de maestro internacional voy a llegar cuando tenga el nivel, yo tengo que jugar. Eso me pareció muy interesante porque de alguna manera reflejaba una cosa, ese asunto de estar tan pendiente de cómo vas a salir es complicado. No, es que Y son lo todos que más me... condicionantes, claro. Si no se ponen muchos Claro, condicionantes en la cabeza, que porque el título, que porque la norma, que por los puntos, por el ranking, después el quinto, el sexto lugar empieza a ser qué apertura juego, que voy a, sí, digo, sí, eso tiene que sí. estar primero. El resto es una decisión que tengo que tomar en el momento de la partida, si aceptas o no las tablas. Curiosamente, yo la primera gran emoción la tengo cuando gano la partida importante en el Campeonato Juvenil Santafesino que me da el título de campeón santafesino. Es en ese momento sí sentí, digamos, como un escalofrío adentro y todo eso. Después casi como que me fui acostumbrando y ahí llegué a la conclusión de que hay que revalorizar qué es jugar bien. Y jugar bien es disfrutar. Si no, no hay tal. En el 72, bueno, cuando fui a la Olimpiada, con una carencia de tantas cosas, pero nos pasó algo también muy gracioso. Eh, Se retrasó el vuelo y nosotros teníamos que combinar en París con el vuelo que nos llevaba a Yugoslavia. Y al retrasarse, ¿Perdieron la combinación? llegamos, perdimos la combinación y nos dieron una habitación en el Hilton de Orly. Era tan linda la habitación esa, pero tan linda que yo tenía la duda si quedarme a visitar la habitación o ir a París. En serio, sí, sí, que tuvimos la anécdota con Jaime, que yo llevaba por supuesto el mate, y y estoy con Emma che, vamos a conseguir agua caliente. Jaime tenía una facilidad para chapurrear en diferentes idiomas, va. Él sabía Se hacía inglés, entender, sabía. se hacía entender en Sí, todo. sí, sí, más o menos, porque llamó en francés y pidió agua caliente, claro, para tomar mate. Y nos mandaron un plomero. Eso fue Bueno, muy interesante. puede fallar, puede fallar. Puede pasar. Y después de eso llegamos a primero a Zagreb a Belgrado, y en Belgrado es que conocemos a los jugadores rusos, que ahí cada uno, ahí conocer, darle la mano a Botvini para mí, ¿viste? ¿Qué es eso? Era una cosa, y bueno, y ahí estaba el Pichi de Barnum, que con esa indolencia clásica que él siempre tuvo, le dio recostado contra la pared, le dio la mano. Jaime y yo, Jaime decía, pero yo no me lavo la mano por una semana. Y, No le importaba y nada este después. otro hace, No le y importaba bueno, nada. no, no es el mismo que le dijo, che, Roseto, el coso este me pide tablas, y el coso este era Emilio. Estas Bueno, cosas no esas están cosas, en los libros, ¿ves? Estas son las cosas que no te no, cuentan. Estas historias valen un no, montón. claro, El coso bueno, este pide tabla. sí, me pide tabla. Y bueno, de Barnot tiene otra más importante, que es cuando, no sé, le ofrecen algo para jugando quiere, no sé si para que pierda una partida con un gran maestro, y le dice, pero vos sos loco si me vas a ganar. No aceptó ¿Para qué arreglar que si le me ganas? va. Sí, sí, esas cosas, muy de Barnot, que después se quedó mucho tiempo en España y que en las Islas Canarias con Larsen justo. Bueno, eso fue Skopje.
Después volví y empecé, bueno, con suertes diversas, digamos. Para ese entonces, año 72, nace mi hija. Bueno, yo había empezado a trabajar en Ferrocarril Oeste en el 69 y tengo una generación. Esta no es la primer parte de ajedrez, ¿o sí? Como profesor, digo, de ajedrez. Porque acá creo No, que no, se bifurca la vida y no sé cuál de sí, los dos es más grande, si el profesor o el jugador. Ahí vos nos lo vas a claro. decir. Bueno, en ese momento todavía era el jugador porque era el primer tablero del club, pero ahí fue donde conocí una camada con alumnos, va, decirles alumnos, no sé si, qué sé yo, y Ernesto, esa entre camada, ¿no? Ernesto, claro, Ernesto llega porque Ernesto Julián, El maestro internacional recordadísimo y queridísimo maestro internacional Ernesto Julián. bueno, ya ahí conozco a toda la familia, conozco a un matrimonio maravilloso que fueron sus padres y a sus dos hermanos. Y Ernesto empieza a los 11 años y eso fue creo que fue en el 71, si no me equivoco. Y sí, sí, cierto, el 4 de enero hubiera cumplido 60. Este, y bueno, y ahí fue, después, obvio, los dos más chicos el más chico dejó enseguida y el otro un poco después, que se dedicó un poco al violín y a otras cosas. Y bueno, con Ernesto nos subimos viendo prácticamente hasta el final, Toda la vida, ¿no? toda la vida. Sí, 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 sí. sí, sí, No, sí. sí, una de las cosas que me está quedando es que casi todos mis alumnos todavía me recuerdan. Bueno, es Y difícil. Los que no somos alumnos tuyos también te recordamos, como te darás cuenta. sí, Es una persona difícil sí, de no recordar. claro, bueno, ya había podido ser que había enseñado en el club argentino y sacado un jugador interesantísimo. En realidad, yo tuve mucha suerte con los que estuvieron en mis clases. Yo no sé quién aprendió de quién, pero por ejemplo, porque una de las cosas que sí entendí siempre y rápidamente era que cada cual tenía que ser como debía ser, no como yo quisiera que fueran. Y entonces eran de estilos disímiles totalmente. En el club argentino yo armé el primer equipo juvenil del club argentino, que jugaba, que en esa época el equipo fuerte era primero el de Jaque Mate, que después, cuando hubo una especie de cisma, toda esa gente se terminó volcando en otros clubes, primero en el Círculo de Vélez, después en la Providencia, en Defensores de Almagro y terminaron siendo el núcleo inicial de Torreblanca, Claro. que Torreblanca nace De el la Pla- 31 de marzo el 31 de marzo del año 72. 31 de marzo, día En, del cumpleaños de mi papá, por lo que yo lo recuerdo siempre. sí, Nunca fui a un torneo, no pude ir a los aniversarios que siempre hacen por el cumpleaños de mi viejo. Y con la base de jugadores, como una base grande de jugadores que se reunían en una plaza que quedaba muy cerquita de ahí, la Plaza Almagro. y ahí no, ahí en realidad fue una especie de fusión, que ahí es donde aparece Nino Más, entre otros. Claro, María. Pero y todo eso se da en el año después, esto ya aparece bastante tiempo después, en el año 82, cuando la gesta de Malvinas, que empezamos a dar las simultáneas y cosas por el estilo. Este, pero eso fue, ¿dónde estábamos? En el 70 y Y pico. pasamos rápido por todo. Van 39 minutos, yo me quiero quedar 6 horas hablando con vos. Eh, Bueno, y, y- vamos a apurarnos no, entonces un no, pero no, poco no, con no por, no, respecto no por apurarnos, a porque la verdad es que hay tantas Alia. cosas interesantes. Yo no puedo creer que tantas cosas lindas uno puede escuchar, y es una Olimpiada. ¿Vos cuántas Olimpiadas jugaste? Cuatro, ¿no? Jugué cuatro. Cuatro El- Olimpiadas. y en realidad, en porcentaje, la mejor de todas fue la del año 80, donde hice cuatro ganadas y dos tablas y que por diferencias cosas que ahora no están el resto no puedo discutir,
cuando me tocaba jugar contra la Unión Soviética, en esa época era la Unión Soviética, y me tocaba Kasparov, yo no quedé en el equipo. Yo era suplente, Año pero 1980. en los 80 en Malta, en Voy Malta, a hacer una pregunta no incisiva ni mala. Light, la que quiera. muy light, pero vos ya me dijiste que respondés de todas, así pero en aquel momento ya habían temas dirigenciales y cosas así, ¿no? El ajedrez argentino pasó mucho por dirigencia contra jugadores o conflictos, o no se afinaban muy bien, ¿no? Bueno, en realidad hubo varios conflictos. En todos los conflictos yo tomé de alguna manera partido muy claro hacia la dirigencia, hacia la difusión del ajedrez. Yo siempre he priorizado en todos los ámbitos, no solo en el ajedrez, la inclusión de la gente, no la exclusión. Excelente. A mí no me interesa tener un gran equipo de 10 personas jugando al ajedrez y el resto mirando. Yo prefiero gente que juegue no tan bien, que jueguen, pero que juegan todos, que todos se animen a jugar. El primer conflicto fue en el año 72, en el 71, cuando todavía el campeonato argentino prácticamente había quedado anulado, años 70, y el año 71, en el 71 se hizo, hubo por parte nuestra, digo nuestra porque fuéramos 5 los jugadores que abandonamos un torneo. Torneo En que represalia de algo que estaba mal. sí, de algo que no una intervención absurda porque no había posibilidad de que la federación interviniera, una federación del interior, porque la que te da personería gremial es la IGJ, no, Independiente no, completamente, son instituciones independientes. claro, vos podrías suspenderle la afiliación, lo que quieras, pero no Sí, sí, sí. hacer una intervención. Pero bueno, eso como no Ya están pasaba. el resto, Ya pasaba en. ¿Qué año es esto? 70, eso fue en el 71, 70, en el 71, vine desde el 71. Mamita. Bueno, Así, bueno, después de todo esto yo juego algunos torneos, ya no juego campeonato argentino, pero en el campeonato argentino del 76 aparece un jugador importante en la historia del ajedrez que fue muy interesante, Cámpora, y anteriormente que había ganado el campeonato juvenil. Mis alumnos, o sea, en ese momento alguna vez fueron mis alumnos, Seiler, en esa época, la primera vez, ganó Mar va del después de Plata por ahí, ganar. ¿no? Sí, sí, no, esa fue notable, el 79. Pero en el 73, cuando a T-Side, él tiene que jugar un match contra Giardelli y le gana el match y va él. Y al año siguiente va Giardelli que me elige que se prepara conmigo. ¿Mm? Y yo tuve la suerte de dirigir tipos muy, muy capaces que me hicieron quedar muy bien. Bueno, sí. Este, el tercer campeón juvenil que estaba conmigo es Carlos Grushka, que Carlitos no llegó a Brusca. más que no llegó a más en ajedrez simplemente porque se dedicó a su Por profesión la y vida profesional en la que es donde se extremadamente reconocido. dedicó extremadamente reconocido, casi a nivel mundial, sí. Sí, sí, debo decir que yo a Carlos Grushka, perdón Carlos porque seguramente vas a estar mirando, yo supe de Grushka como actuario antes que como ajedrecista, porque él ya no jugaba al ajedrez. Yo tenía un amigo estudiaba en económicas y me hablaba de Grushka y yo digo, ¿quién es? Y juega al ajedrez. Nunca en mi vida lo Ajá. vi, digo yo. Y entonces me enteré primero quién era y después fui y busqué y dije, oh, bueno, mira que me perdí. Y lo conozco a Carlos y le mando un abrazo muy grande. Pero Sí, bueno, es sí. así, enorme profesional, además de gran ajedrecista. Sí, además, muy talentoso. Hola. Sí, sí, yo te escucho. No sé Bueno, si. Sí, sí, no, sí. está bien, está bien, está bien. Son las dificultades de alguien que no entiende un pomo de tecnología. Ah, Pero vamos bueno, bárbaro, te digo, ¿eh? Vamos bárbaro. bueno, eso fue en el 80, a principio, enero del 80, que un torneo que se jugó, que ya habían sido otros campeones juveniles, había aparecido Barbero, porque el campeonato juvenil fue un semillero muy importante en el ajedrez argentino, hasta el día de hoy. Sí, claro. Y, Nos ha dado todos los campeones mundiales, eh, sí, no sí, todos, la gran mayoría de los campeones mundiales
han sido juveniles, ¿no? Cadetes también, como Pichotti y Tempone, pero bueno, el semillero argentino siempre estuvo a tope. No, es muy interesante también ver que algunos que no se dedicaron más al ajedrez, caso Grusca, ¿no? Pero el caso Boisonet también, que Sí, son que y reconocidísimos un en talento. sus... Impresionante, impresionante. Bueno, sí, yo siempre me he maravillado de los talentos que he tenido cerca. Por Che, ¿no ejemplo, querés tomar un alumno? Yo tengo todavía, no guardo esperanza de mejorar un poco. mira, en realidad lo que yo creo que... mira, había siempre, me acuerdo de Dalmiro Sáenz, porque Dalmiro Sáenz decía, cuando se da un curso, el único que aprende es el que lo da. Es muy interesante. No está lejos de la verdad. Yo he aprendido No, mucho no, dando está clases cierto. por preparar las clases en el club argentino. Sí, Eh, no, y además por escuchar las frases. Porque, bueno, yo mientras tanto había hecho cosas importantes, por ejemplo, pero a pesar de las dificultades del país y de todo, hice un primer plan de ajedrez en en Santa Santa Fe. Fe, en ajedrez en el año 75, que involucró a 40 escuelas en 14 distritos, en 14 localidades y 2.500 alumnos. Así que Y eso duró ya hasta que duró la democracia, no, no, supongo. duró, no, claro, hasta que llegaron, hasta que un 24 de marzo, bueno, vino lo que vino. Cambió la historia para todos Curiosamente lados. en ese año algo muy gracioso, porque siempre me acuerdo que ahí aprendí uno de los primeros chistes que le puse mucho. Fue cuando en el 76, ya en esa época estaba Carrizo en la presidencia. Presidente Antonio Carrizo, que fue aparte de periodista y presentador de televisión, gran estrella de radio. Y Sí, ajedrecista y no, no, presidente, o estuvo al frente, no sé si presidente o estuvo al frente de de la Federación Argentina. sí, sí, además de eso, un gran anfitrión de algunos jugadores y siempre, por ejemplo, bueno, Con Fischer tenía eh, algunas anécdotas, entiendo. claro, claro, y con Quinteros. Pero bueno, me acuerdo porque en el campeonato de Mar del Plata, a nosotros nos cayó el golpe justo en el medio del torneo. Y el del concesionario no sabía si iba a cobrar o no cobrar. Entonces la comida empezaba a ser un poco distinta a la que había sido en los primeros días. Y Ah, ahí apareció la famosa frase de que comíamos a la carta. El que sacaba la carta más alta comía. no. Era un chiste. No, ese es un chiste que no escuché, pero no. Pero bueno, Sí, claro, un yo ahí poco lo entendí cierto. por... Ahí lo Sí, entendieron de bueno, verdad. no, bueno, sí, no, ahí a pesar de todo, bueno, terminó después. Pero lo cierto es que, porque como había sido auspiciado por la vicegobernación de Buenos Aires, cayó el ajedrez en desgracia y hubo un campeonato argentino espantoso en las condiciones en que se jugó, que fue en el 76, que ahí aparece el genio de Cámpora, que para colmo juega el torneo y le imprime un ritmo tal que vuelve locos a todos. Están muy buenos jugadores, está Bronstein, está Metan, está Bront, está De la Vega y Fogelman. Pero lo cierto es que Cámpora hizo 7 en 8 las primeras 8 rondas y eso los desesperó. Y después, en cambio, después se terminó cansando y terminó ganando el torneo Jorge Smetan, que bueno, dentro de todo era Jugadorazo, claro. otro buen jugador, Sí, sí, digamos. sí. Toda nuestra generación Era así. muy pareja esa generación, te digo, eran Y todos. Ganarle a eh, Metan era muy difícil, ganarle a Haas era muy difícil, digo, ganarle a cualquiera era. ni hablemos de ganarle a Rubinetti. Bueno, era Sí. Rubinetti, Bronstein, que Bronstein también tiene, Bueno, Bronstein el tiene, turco ha sido un jugadorazo, sí, señor. y sobre todo cada uno un estilo diferente. Yo siempre tuve debilidad por el juego de Rubinetti, que para mí debió llegar a gran maestro, pero bueno, no se dio, simplemente. Y bueno, eso pasa toda esta época, y después viene después de la Olimpiada, con todos los vaivenes, que yo sí en otro momento lo discutiré, pero yo tengo mi propia visión, viene la intervención,
La y Olimpiada, estamos viene, hablando de la Olimpiada del año 78, que se sí, jugó en sí, sí, Argentina con dos equipos, en realidad por una cuestión de impares, creo que nos dejaron tener dos claro, equipos, claro, era, pero una gran y- cantidad de maestros no quiso jugar y se conformó equipo con juveniles y jugadores destacados, ¿no? Equipazo, porque aparte le fue no, muy bien. el equipo, bueno, lo que se había programado era porque el problema con los grandes maestros era que retaseaban su participación en los campeonatos argentinos. Claro, Y entonces la solo tenían que idea, participar, solo tenían que anotarse, exactamente, pero eso no se era anotaron. todo. Ujú. Y por supuesto, y para colmo no, además lo dijeron el último día prácticamente. Eso fue lo tremendo, de alguna manera. Pero y el equipo salió de ese campeonato argentino, empataron el primer puesto Cámpora y Emma, y ahí acompañé a Emma al desempate que ganó con mucha solvencia. Tercero Quintero y cuarto yo, medio punto de diferencia entre los cuatro. Digamos, entre los dos Sí, primeros, sí. medio después Quintero y medio después yo. Que entre paréntesis, esa fue mi primera oportunidad donde yo casi que no me esforcé lo suficiente como para estar más arriba. Y cosa que después me pasó en el año 82, que fue más tremendo porque empatamos Bueno, 5 el ese primer fue puesto. un empate creo que el campeonato argentino se jugó en un lugar, el 82 se jugó en un lugar y después se desempató en otro lado. Exacto, porque se desempató después cuando se pudo, al año en el 83 en Catamarca. Y no Se jugaron todos, ¿o sí? jugó y no, empatamos. Fa- Ahí el que no jugó fue Cámpora. Entonces los otros Cámpora, cuatro que éramos Rubinetti, Gómez Bailo, gran talento un correntino. poco gran talento, un tanto abúlico, pero que Ujú. había hecho un buen porcentaje en el año 75 con un Panamericano, el otro Bronstein y yo. Y ahí donde, ahí acuñé la frase de Gómez Bailo cuando terminó de perder con Rubinetti una larga partida y dijo, por fin terminó este suplicio. Había perdido. Bueno, a Cámpora, en la última ronda del Campeonato Argentino del 82, Rubinetti le gana a, a Cámpora en 11 horas. O sea, cuando 11 horas suspenden, sumando todas las la suspendidas. suspenden, claro, suspenden a las 5 horas, yo me voy, vuelvo. Cuando al día siguiente llego, digo, a la tercera hora y digo, esto es igual que antes. Sí, más o menos. Hubo una entrega, una de esas partidas que vale la pena mirar, Con ¿no? tiempo. Con tiempo. Sí, 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 sí. Y después viene el otro, y ahí, bueno, eso fue el año 82, ¿Y pero esa es tu el última torneo Olimpiada? ¿Ese te lleva es a tu última mi Olimpiada? última, la última, sí, sí, en la Hasta última ahora. Olimpiada donde, sí, no, ya no voy a ir más, Bueno, pero bueno, bueno. el año 81, sin embargo, yo hago el mejor torneo, el resultado del mejor torneo de mi vida, que es Morón era. empatar el primer puesto en Morón, Ujú. Que donde empatamos el primer puesto. jugaban todos. Ahí sí que jugaban todos. Es más, por desempate lo termina ganando Ljubojevic, segundo Seirawan, tercero Anderson, cuarto yo y quinto Larsen. Y más abajo Y Brown más y abajo todos, digo, Brown ¿no? y Brown, Christiansen y Todos. Sí, sí, sí. los otros jugadores argentinos. Impresionante. Entre, sí, estaría. Hoy justamente tuve una comunicación con un jugador que en ese momento hizo una muy buena performance, que fue Carlos Schwanek, Ah, con Cacho. que sí, 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 que me acuerdo que la bronca que tenía, no sé, creo que era Brown, que no pudo ganarle o que más sufrió. Y en realidad Ljubojevic gana una partida donde está perdido al final en el ping-pong contra Jorge Smeta. Si no, se hubiera subido un puesto y Smetan hubiera subido al primer lugar también. En ese torneo yo tengo la suerte de ganarle a todos los argentinos, que gana una muy linda partida a Tempone.
a Garbarino, Michalowski, algún otro, y hago el 50% con los grandes maestros, porque le gano a Larsen y Brown, empato con Seirawan, que con Seirawan también otro lo hubiera seguido. En el caballo y dos peones contra el fil y peón, yo con 4 minutos y él con uno, ¿no? Pero bueno, era tabla. Y Ese fue pierdo el con mejor, Iboyevic. y ese fue el mejor torneo de tu vida, sin duda. Sí, sí, por lo menos el mejor resultado. El mejor No sé si resultado. las mejores partidas, porque las partidas a veces no, a veces se ganan y a veces no se ganan. ¿Y Bueno, por qué no tenemos después más Juan Carlos Hase? y dificultades de orden de la vida, no simplemente este, poder, bueno, digamos, dificultades familiares, alguna que otra dificultad de salud, y bueno, y recién puedo, ahora hace mucho que estoy jugando muy poco y tal vez ahora, no sé, ya ahora juego nada más que, juego mucho porque juego lichess, pero nada más. Por internet. Qué te pareció el ajedrez por internet? Eh, cómo lo considerás? ¿Te parece que le ha sumado al ajedrez o está arruinando la perfección que tanto tiempo tardó la gente en buscar? Bueno, ya de hecho la aparición de las computadoras que perfeccionaron el nivel de jugadas, defeccionó en el pensamiento colectivo, porque ya al aparecer los programas que aparecieron ya se desdibujó el análisis propio, se desapareció la partida suspendida, donde que creo que era una escuela impresionante. Y pero creo que también es o sea, yo por ejemplo cuando dicen no, esto no es ajedrez, no, es otro ajedrez. De la misma manera que creo que el magistral es otro ajedrez. Aún el que juega un, un Carlsen o un Caruana. Es otro ajedrez respecto de aquel ajedrez donde eh, los descubridores iban hacia donde estaban Botvinnik y Karpov, Kasparov, Fischer, que para mí es el number one. Ese es el uno, él es el uno de verdad. Ese es el uno de verdad, por lo menos para mí. Curiosamente, lo descubrí después. Es cosa que recién lo vi después de seguir mirando partidas y cosas por el estilo. Casi todas las cosas, las grandes conclusiones, las saqué cuando ya son inútiles. Pero bueno, Bueno, o no. o no. Es peor no sacarla nunca la conclusión, ¿no? Claro, porque aunque técnicamente ahora a lo mejor Carlsen sea mejor, pero cada uno de ellos se cimentó en el anterior. Y con sus O herramientas, sea, ¿no? claro, yo Yo te hubiera dado el una mejor. computadora, yo te hubiera dado una computadora a vos en el 62 a ver qué pasa. Como una Ajá, base, ajá, o una bueno, base de datos, ¿no? Digo, todo tiene un bueno, desarrollo distinto con un costo y bueno. herramientas. Claro, eso es lo que yo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, una de las cosas que a mí me maravillan de nuestro ajedrez argentino es los mejores jugadores nuestros, que son todos jóvenes, tienen una gran amistad entre sí y tienen una bastante importante disciplina. Y eso, qué sé yo, la pasión que pone, por ejemplo, Diego Flores es innegable. Yo lo conocí cuando él tenía 12 años y realmente él conserva eso, qué sé yo, pero ver la amistad o la forma, el trato entre ellos y también, bueno, de mis alumnos yo puedo decir que todos me han superado, gracias a Dios. Bueno, Claro, Pablo Ricardi, qué sé yo, fue el dueño de la década del 90. sí, claro. Y, y uno de los mejores Y de la historia después, del ajedrez argentino, sin duda. claro, eso siempre va a ser materia opinable en todos los campos. Yo creo que, por ejemplo, Carlitos Obregón hace rato que Un está muy talento, dedicado a atrás. un talento de los que no he visto nunca, Carlos. Bueno, y también
muchachos equilibrados, tipo Pablo Lafuente o eso. Yo tuve la suerte de tenerlos cerca y verles la evolución. Y bueno, también he tenido suerte con algunos. Lo más curioso de casi todos mis alumnos es que después se dedicaron a enseñar. Un caso para mí emblemático es que yo no sé si le enseñé algo o no, pero por ejemplo, bueno, a Guillermo Llanos, pero sobre todo hay uno que para mí lo destaco porque eh, es notable, que no sé cuántas veces habrá estado en alguna clase mía, pero yo hoy lo considero el especialista número uno en ajedrez escolar mundial, que es Marcelo Reide. Marcelo, gran amigo y lo quiero mucho, coautor de un No, libro no, conmigo. no, es Sí, sí, impresionante, sí. es impresionante. Primero, la capacidad de descubrirle cosas. Primero, la otra cosa, la llegada que tiene con los alumnos. Y yo he tenido, por ejemplo, casos muy interesantes. Cecilia Safiotti fue campeona argentina Yo la juvenil conocí. infantil a los 10 años. Hoy en día es una maestra de ajedrez escolar que no sé cuántos lugares ocupa, en cuántos lugares enseña, pero enseña muchísimo. Y así cada uno. Ella no siguió su Entonces, carrera deportiva, como sí no, no. docente, digamos, en la enseñanza, que es Sí, mucho más sí, sí. destacada. Claro, claro. Sí, sí, además, bueno, tiene dos hijos, entonces siempre te crea algún condicionamiento. Bueno, Pregúntenle a Judy Polgar. hay un gen Jase en todos tus alumnos, porque muchos se volcaron a la docencia, seguramente Claro, un poco, algo, tal dicen que vez, un gran maestro inspira más que enseña, sí, ¿no? yo creo que sí. Además, han sido excepcionales, son excepcionales enseñando. Otros que no han llegado, viste, a tanto, pero bueno, Guillermo ya no tiene la Sí, sí, academia, sí, hace es muchísimos años, impresionante. sí, sí, sí. No sé, además no he visto laboriosidad más grande que la de él. Nunca vi, nunca vi. Es impresionante. Y bueno, y he tenido así esa relación con todos ellos y, y veo que así es una salida laboral importante y que creo que dificulta sobre todo porque cuando uno habla de enseñar ajedrez, tiene que pensar qué tipo de ajedrez. Porque ya te digo, sacar campeones, o sea, lo más importante es sacar el disfrute del ajedrez. Porque jugar mal o jugar bien también a veces es una cuestión de oportunidad, pero lo importante es que se juegue. Hay mucha gente, todos hacen el ajedrez no lo hacen los grandes jugadores solamente. Si no existieran los demás, no sé de quién serían grandes. Un Es grande. tan sencillo como, ¿eh? Con nosotros es el Uh, maestro internacional Juan Carlos Jase. Te digo, Juan Carlos, dejás un título cada dos preguntas, un título para la nota. Si esto fuera gráfica, tendría varios encabezados para ponerle a esta nota. Te quiero hacer una última pregunta, que no por sí, última tiene que ser ni corta la respuesta ni nada. Me- Creo que vos tenés un nivel de profundidad que es para hablar y yo te invito a que volvamos, a que retomemos esta charla porque ya no para hablar de Juan Carlos que ya conocemos, sino de otras visiones que vos tenés más globales. Pero la pregunta es algo que me gustaría preguntarle a todos un poquito común. Pasaste desde tu Santa Fe natal, hiciste escuela allá, aprendiste, jugaste, competiste, empataste con Karpov, jugaste 4 Olimpiadas, ganaste campeonatos argentinos, te dedicaste a la docencia, formaste jugadores, maestros, grandes maestros, profesores, hiciste todo lo que se puede hacer con el ajedrez o casi todo lo que se puede hacer en el ajedrez. Si hoy pudieras volver el tiempo atrás y te tuvieras que dar un consejo, una opinión, o hubiera algo que vos quisieras enseñarnos a un dirigente o a un compañero, y decirle, muchachos, o a vos mismo, muchacho, acá tendríamos que haber hecho otra cosa, para un futuro mejoremos acá. ¿Qué consejos tendrías para mejorar si uno pudiera volver el tiempo atrás y echarle mano? ¿Qué cambiarías? bueno, una de las cosas que no sería tan
tan urticante con el resto, con los que no me he llevado bien. Tengo un poco, como dijo un viejo general, algo de león herbívoro. Este, y bueno, yo siempre dije que la mejor escuela que tuve fue mucho de los que yo aprendí mucho. Uno de ellos, por ejemplo, para mí fue maravilloso, fue conocer a Cayetano Reviso. Porque Cayetano Reviso estábamos mirando una posición y y alguien metía mano y decía tal cosa. Uy, mire, hace lo que dice este muchacho. Ay, qué lástima, falla porque te colgaste una torre, más o menos era. Pero muy interesante la idea y hay que mirar estas cosas. Y esas cosas, a mí, a Cayetano Reviso, además, le debo haber conocido a Muñoz, el creador de tantos estudios. Y, pero sobre todo sigo siendo devoto de aquel club mío en Santa Fe, donde yo aprendí que la generosidad no tenía formas. La persona que abría el club en Santa Fe no cobraba nunca, no cobraba nada y no faltaba nunca. Y es el que, Otto Amslet, que me dio la lapicera para que yo debutara. Pero además de eso, no se charlaba solo de ajedrez. Siempre creí en la formación integral de la persona. O sea, hacer jugar mejor al ajedrez lo único que te da es que ganás más partidas y que sos un poco mejor que el otro en una escala del elo, pero no te hace ni mejor persona ni peor persona. Puedes ser buena persona y ser simplemente lo que llamaríamos un tronco. Y además, pero, y bueno, o terminar siendo un tronco, o haciendo troncadas, porque total, Que es mejor hacerlas en el tablero que en la vida, ¿no? por Y supuesto, esa es por la supuesto. enseñanza. Sí, sí, sí. Pero jugar, porque jugar es eso, disfrutar de lo que se hace y aprender a disfrutar hasta con el que te gana. Que a veces, ¿viste? Frases hechas son una de ellas, ¿viste? Yo nunca pierdo el ajedrez, o gano o aprendo. Es algo de eso hay. Uno en realidad se entretiene, le queda más pendiente de las partidas que perdió que las que ganó. Eso es seguro. Pero bueno, Yo me acuerdo que perdí eh, con vos, por ejemplo. Me acuerdo hasta de la española que jugué. Espero que vos no. Así. no, Porque no, por no. casualidad no fue en Ballester. Sí, fue en Ballester. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces sí me acuerdo algo. Pero bárbaro. Eh, Me acuerdo. Y usted, no, usted, pues. Juan Carlos, déjeme decirle, es un maestro. Ah, bueno. Pero no es un maestro de ajedrez, que lo cual es obvio, que ya lo es porque tiene un título internacional muy importante y harta trayectoria. Eh, para hablar, el que pueda, si algún día podemos, yo creo que sí va a pasar, cuando podamos volver a tomarnos un cafecito, como los cafecitos de antes, yo le recomiendo al público, tómense un café con Juan Carlos Jase. Juan Carlos, te puedo comprometer para tener una segunda charla con vos, seguramente transmitida, cuando podamos, cuando tengamos tiempo, porque me quedan 700 preguntas para hacerte y cosas para hablar Bueno, con vos. Algunas nada, es una persona extremadamente política y de convicciones. Y no hemos tocado nada bueno, de todo eso, pero seguramente lo vamos a poder hacer con tiempo en bueno, la no, no, próxima entrevista, si me nos regalas ese ratito. no hay problema. Pero hablando del café, siempre me voy a acordar una anécdota que escuché en aquel Torreblanca que iba ganando pieza por pieza en Díaz Vélez 38-33. Era, uno le dice al otro, juguemos por el café. Bueno, dice, el que pierde se lo toma. El café era muy malo. Bueno, eh, era otra cafetería, no es la que está ahora, vale decir No, que la que no, está no, ahora, no, 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 recomendamos un café ahí porque es muy rico. no, 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 Era, era además, otra época, era otra otra época. época, era como se podía, era como se podía. Ese club Torreblanca, Era hecho a pulmón. a recontra pulmón, hay algo que no se puede perder. Cuando Rufino Marín y Pequeña, su señora,
van caminando por la calle y encuentran una puerta apoyada contra un árbol y la levantan entre los dos y en esa puerta pintaron 3 tableros en Torre Blanca. Hoy en día Torre Blanca No, es un club es líder, un tope, club líder en todo, con la en suerte de muchas tener cosas. un gran dirigente ahora que es Plotinsky. Plotinsky, que es un pingazo, No, sí, es extremadamente generoso y a su vez muy de mucha aplicosidad. Che, si algún expresidente inventa palabra, ¿por qué no puedo inventarla yo? pero El todo. ajedrez es un bien. Hoy se puede todo, hoy se puede todo. Así que, Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias Macanudo. por tu tiempo. Es un gusto inmenso poder tener una entrevista con vos para toda la gente de Ajedrez Federal, que Ajedrez Federal en realidad no es más que eso, es mucha gente que quiere el ajedrez y me remonto a esto del dirigente que de quien abría la sala del Club Colón, al No, dirigente que agarra de la alfil blanco. puertita, De de alfil alfil blanco, blanco. perdón, el que encuentra algo en la calle que piensa que puede ayudar a su club, son los que ponen el pecho. Porque esto llega a todo el país y en realidad los que lo miran fundamentalmente es esa gente, son esos dirigentes de pueblo, de club, que quieren hacer que se juegue más ajedrez. Si son buenos, Claro. mejor, pero que haya más ajedrez. Así que creo que habrás inspirado mucho a esta gente que nos está mirando y te agradezco mucho, mucho por eso. Bueno, me olvidé de mencionar a alguna gente, porque, por ejemplo, hay gente que está haciendo muchas cosas. Uno de ellos es mi sobrino, que es Sí, el ya sé. presidente de la Federación Sí, 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 Santafesina. sí. Y otro, Lo tenemos inolvidable. ahí, que siempre nos comparte, es uno de los que más comparte actividad en los grupos de Facebook y de WhatsApp que tenemos ahí, siempre está ya sea por ahí Bueno, escribiéndonos. bueno, y no puedo olvidarme de otra historia extraordinaria del ajedrez, que es la de Claudia Mura. este, que también fue la primera, fue la ganadora de un torneo que yo dirigí, donde le ganó a todos los varones, año Metro, 83. ah, es Eh, el eh, campeonato de chicos, ¿no? no, el campeonato de chicos, con la bronca de los varones, por supuesto. Pero yo lo veía ahí, yo de afuera, pero ella, anteriormente yo la veía corriendo en jaque mate entre las mesas a los 9 años, jugando con mi hija que tenía 7. Y después se sentaba y le ganaba al ajedrez a cualquiera. Ah, sí, no, después empezaba a jugar al ping-pong, pero he hecho cosas muy importantes y realmente es una gloria del ajedrez nacional, entre Es, otras. sí, y enorme dirigente también que ha hecho por el ajedrez. Mirá que el ajedrez le ha haber dado muchas cosas, pero yo creo que Eh, le devolvió mucho al y- juego. Y que lo siga haciendo, y que siga. Es más, Claudia, a seguir. creo que le ha dado más ella al ajedrez que el Sí, sí, ajedrez a ella. Fíjate, yo estoy convencido que sí. hasta, bueno, Bueno, Juan Carlos, enorme hasta la abrazo. próxima. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos los que nos Bueno, están mirando. Y bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles a Juan Carlos. Próximo miércoles en vivo a la noche seguramente vamos a estar con el maestro internacional Guillermo Sope, uy, yo le otra perdí la leyenda. sorpresa. No, no, otra Bueno, leyenda que vamos a ver y espero tenerte del otro lado mirando la entrevista, Juan Carlos. Bueno, bueno, muy buenas a todos. sí, Adiós. Muchas gracias. adiós.